¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos esta tarde. Esta tarde nuevamente transmitiendo desde la ciudad de Puebla. El día de hoy, como ya es costumbre, nos acompaña Claudia Bautista. Les recuerdo que ya está en el departamento de marketing y de ventas internas en la oficina o la unidad de negocios de acá de Puebla. Está con nosotros también Luis Alberto Vox, auxiliar de ingeniería y como soporte técnico por cualquier cosa que se nos pueda atorar aquí. Está Mario Alberto también, que él está en el departamento de ingeniería y servicios. Él ya tiene ya 3, 4 años con nosotros, tiene bastante experiencia en lo que es el tema del vacío. Y bueno, bien, vamos a empezar ya con este webinar, como ya es costumbre todos los jueves. Y recordándoles un poquito la mecánica, vamos a hablar de unos 20, 30 minutos. Por ahí de la media hora vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas y vamos a continuar. Esta vez vamos a interactuar un poquito con ustedes, un poquito más, con una encuesta que vamos a tener. Vamos a ver lo que fue el experimento de Magdeburgo, lo que es la definición de vacío, presión atmosférica, tipos de presión, niveles de vacío o los tipos de vacío, o las clases, como normalmente se le llama en el mercado industrial. Vamos a ver lo que es flujo turbulento y flujo laminar. Vamos a ver el tema de lo que es presión y flujo y sus aplicaciones. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta. En una cámara de vacío, a una altura de 15 metros, se deja caer una bola de boliche y una pluma. Y la pregunta aquí es, ¿qué caerá primero? Les vamos a poner en sus pantallas una encuesta para que por favor nos apoyen. Tenemos un minutito nada más para responderla, es realmente muy sencillo, para que podamos continuar. Al final esperamos que con la instrucción que vamos a tener en este webinar podamos tener mayores argumentos para poder responder y saber por qué sucede tal fenómeno. Vamos a empezar con la encuesta. Bien, listo. Gracias por su participación. Al final vamos a ver cuál fue su respuesta y repito, espero que tengamos los argumentos suficientes para poder entender este fenómeno que tiene todo que ver con el tema del vacío. Y bien, Otto von Guericke hizo lo que es llamado el experimento de Magdeburgo. Seguramente lo han visto en algunos libros, la teoría del vacío es un experimento obligado que tenemos que ver o analizar. ¿Sí? Incluso Google le dedica una de sus pictures que saca todos los días conmemorando ciertas fechas o a ciertos investigadores, autores, etcétera. Y bueno, al preguntarse que tenemos una fuerza alrededor de nosotros y el no poder medirla en ese intento por descubrir cuál era esa fuerza,
une dos hemisferios y evacúa y le saca la presión internamente. Después los une a 16 caballos, 8 caballos de cada lado, con la intención de poder visualizar o medir la fuerza con la cual estaban unidos. Y con 16 caballos, recordemos que la fuerza era medida en caballos de fuerza y no fue posible separarlos, ¿no? Entonces aquí nos surge otra pregunta. Hoy en día, y después de unas 4 o 5 láminas que vamos a ver, esperemos que podamos responder esta pregunta hoy en día, ¿cuál sería la fuerza necesaria para poder abrir estos hemisferios o separarlos? Y bien, entrando en materia, tendríamos que preguntarnos qué es el vacío. Normalmente, cuando le preguntas a alguien qué es el vacío, hay respuestas muy variadas, algunas que tienen que ver con lo que realmente es, algunas sinceramente no tienen nada que ver, pero en algunos casos o muchos de los casos nos comentan que es una presión negativa. Es una ausencia de materia, también nos comentan, es una fuerza, que eso es real, es un diferencial de presión, ¿sí? Es una ausencia de aire, tiene todo que ver. Algunas personas le llaman succión, ¿no? O aspiración. Pero bien, hablar del vacío al hablar del vacío forzosamente tenemos que hablar de la presión atmosférica. Y al hablar de la presión atmosférica tenemos que hablar del peso del aire. Es el peso del aire lo que genera la presión atmosférica que cae sobre todos los cuerpos de la Tierra. Y a nivel del mar, la presión que ejerce el aire es de 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado. Esta es la llamada presión atmosférica. Y entonces, para poder hablar del vacío, tendríamos que definir, y para que estemos entrando en los mismos términos, la definición de vacío es la ausencia de presión atmosférica. A mayor ausencia de presión atmosférica, mayor será nuestro nivel de vacío. Y la presión atmosférica tiene un valor, y tiene un valor que tiene que ver con la altitud, también en la que estemos, debido a las capas de aire que hay desde el límite superior de la atmósfera hacia todos los cuerpos que se encuentran dentro de este planeta. Y entonces definimos que la presión es igual a una fuerza sobre un área. Ya vimos o ya entendimos que la presión que ejerce es de 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado. Aquí ya podemos empezar a encontrar la respuesta de cuánta fuerza necesitaríamos para separar los hemisferios o cuáles son las variables que se necesitan para poder hacerlo. Bien, entonces, como ya lo comentaba, la presión atmosférica tiene que ver o tiene todo que ver con la altitud. El nivel de vacío está directamente relacionado con el tema de la altitud, y a 1500 metros de altura solamente tenemos 0.83 de atmósfera, y a nivel del mar tenemos una atmósfera tal cual lo podemos apreciar aquí en esta diapositiva. A menor nivel, a mayor altitud, mayor será la presión de vacío. El porcentaje en ambos casos será el mismo, es decir, a 0.83, el 100% de vacío será 0.83, y a una atmósfera o a nivel del mar, el 100% del vacío será de una atmósfera. ¿Sí? Es decir, cuando nos dan, o en muchos catálogos o fabricantes de máquinas nos mandan la especificación y nos dicen, tienes que tener el 80% de vacío, tenemos que calcular el 80% de vacío en el lugar de aplicación, en la altitud en donde vamos a trabajar, en donde va a trabajar esta máquina o esta aplicación o esta bomba, etcétera. Para saber la presión de vacío que requerimos en el lugar de aplicación, tenemos que saber 3 cosas. Lo que es la presión absoluta, la presión relativa y la presión atmosférica. Ya sabemos qué es la presión atmosférica ya está dada, ¿sí? La presión absoluta es la suma de la presión relativa y la presión atmosférica,
y la presión relativa o manométrica es la que nosotros estamos leyendo o la que medimos, ¿sí? Entonces, la presión absoluta es la suma de la presión relativa más la presión atmosférica. Con esta información tenemos ya los argumentos suficientes para poder discernir cuál sería la fuerza que necesitamos para abrir los hemisferios. Ya vimos que con 16 caballos de fuerza en su momento no fue suficiente. Por favor, empezamos un poquito tarde por el tema aquí de conexión. Ya no les comenté, de su lado derecho tienen una manita, pueden alzarla, pueden hacer preguntas. Por ahí de los 15 a 20 minutos vamos a hacer una sesión de preguntas. Por favor, si voy muy rápido también avisen y me regreso. No tenemos problema, no tenemos prisa, estamos aquí para ustedes. Y bien, bueno, continúo. Con estos argumentos y con estos principios físicos que les acabo de comentar, tendríamos ya los argumentos suficientes para poder determinar cuál sería la fuerza necesaria en este momento. Y bueno, ¿cuál sería la teoría? El punto es que primeramente tendríamos que ver cuál es el diámetro de los hemisferios que están en contacto, para de esta manera primero poder calcular el área, ¿sí? El otro punto que tendríamos que saber es a qué altitud hicieron la prueba, ¿no? No será lo mismo hacer la prueba a nivel del mar que a 1500 metros de altura, y ya lo pudimos observar. Es decir, a nivel del mar necesitaríamos mayor fuerza para poder separarlos, porque también tenemos mayor presión sobre los hemisferios, ¿sí? Entonces, una vez que definimos que la presión es igual a una fuerza sobre un área, despejamos la fuerza. Lo que queremos conocer es la fuerza, entonces la presión ya la conocemos, la tendríamos que conocer en el punto de aplicación y calculamos el área. De esta manera, hoy en día tendríamos los argumentos suficientes para saber qué presión, qué fuerza necesitamos para poder abrir los hemisferios. Bien, hablando de vacío, tenemos que hablar de dos cosas. Una es la presión, que ya lo estamos viendo, y lo otro, la otra parte es el flujo. Y bueno, entonces, hablando de flujo, tenemos que hablar del flujo volumétrico. Y el flujo volumétrico no es otra cosa que el volumen de un fluido, en este caso del aire o de la presión atmosférica, que pasa a través de un área transversal en cierto tiempo, normalmente medido en sus sistemas internacionales y sistema internacional o sistema inglés, etcétera, medidas en pies cúbicos por minuto y en metros cúbicos por hora. Son las dos medidas en las que normalmente nos vamos a encontrar, lo vamos a encontrar en litros, etcétera, pero normalmente la vamos a encontrar en pies cúbicos por minuto y en metros cúbicos por hora. Entonces, son las dos consideraciones que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer una selección de sistemas de vacío: presión y volumen. Hablando de flujos, tenemos, al igual que en el tema del aire comprimido, el flujo laminar y el flujo turbulento, ¿sí? Si nosotros tenemos un flujo turbulento, también tenemos una caída de presión, y la voy a entrecomillar, ¿sí? Porque recordemos que solamente tenemos una atmósfera. En el aire comprimido podemos tener todo lo que sea arriba de una atmósfera es aire comprimido, y podemos tener 6, 7, 8, 9, 10 atmósferas. Y si de estas 10 atmósferas en nuestra distribución se nos cae una atmósfera, podemos vivir con ello. Pero aquí solamente tenemos una atmósfera, tenemos 14.7 libras o el equivalente a 14.7 o a 29.92 pulgadas de mercurio, hablando de diferentes medidas. El punto es que tenemos que cuidar mucho que nuestro flujo sea laminar para que tengamos la menor caída de presión. Si se nos cae 3 libras, estamos hablando de más del 30%, de la caída de presión, lo cual es bastante.
Bien, entonces tenemos que cuidar esto. Esto ya está muy conocido, lo que es el flujo laminar, el flujo turbulento, que tiene que ver con el flujo que vamos a manejar en esos diámetros, en estas tuberías que conducen. Y una de las reglas que tenemos que seguir normalmente es llegar con el mayor diámetro posible al punto de aplicación, una vez que se haya calculado el flujo que requerimos en esta aplicación. Bien, al mismo tiempo, hablar de vacío, tenemos que hablar de Bernoulli, ¿sí? Y el principio de Bernoulli nos dice que donde la velocidad de un fluido es grande, la presión es baja. Y donde la velocidad es baja, la presión es alta. Necesitamos mover el aire de la atmósfera. Ya sabemos que es un aire, que es fluido y que pesa. Entonces, resumiendo, dice, para crear un diferencial de presión necesitamos evacuar la presión atmosférica. Y como la presión atmosférica es el peso del aire y el aire es un fluido, lo que tenemos que hacer es acelerar el fluido, es decir, aumentarle la velocidad al fluido para que de esta manera bajemos la presión. Bajemos la presión por debajo de la presión atmosférica y en ese momento empezamos a crear vacío. ¿Sí? Entonces, el vacío está directamente, o este principio de Bernoulli está directamente relacionado con el tema del vacío. Y lo que tenemos que hacer es bajar tanto la presión atmosférica hasta que logremos ese diferencial y vayamos aumentando el nivel vacío. Pero bueno, para entender un poquito más este principio, les vamos a transmitir un video, 4 minutitos. Por favor, se los vamos a pasar y terminando de esto empezamos con nuestra primera sesión de preguntas. Para empezar a entender por qué vuela un avión, debemos referirnos a Daniel Bernoulli, que allá por el siglo XVIII hizo un gran aporte a la física, el principio de Bernoulli. Bernoulli explicó muchos fenómenos que ocurren en los fluidos a partir de la idea de que en estos fluidos la energía se conserva. Doctor, vale aclarar entonces que el aire es considerado un fluido como el agua. Correcto, señor de acá, el aire es un fluido. Y el principio de Bernoulli relaciona la velocidad de un fluido con su presión. Ajá. Y además dice que la energía de un flujo es una constante. Ajá. Esta energía es proporcional al producto de la velocidad y la presión. Ajá. O sea que si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Ajá. Y viceversa, si la velocidad disminuye, la presión en un fluido aumenta. Ajá. No entendí nada. Pero escúcheme, pero es muy fácil. A mayor velocidad, menor presión. A menor velocidad, mayor presión. Ah, bueno, ahora me queda más claro. Lo que pasa es que usted lo explica mejor que el señor. Bueno, me alegro de que lo haya comprendido. Pero lo mejor en estos casos es predicar con el ejemplo. Vamos a hacer una serie de experimentos rápidos y sencillos para comprender el principio de Bernoulli y por qué vuela un avión. Ajá. Señor de allá, le pido que tome una de esas hojas de papel y la sujete por las esquinas del lado más corto. ¿Cómo no? ¿Así, doctor? Efectivamente. Si ahora le pido que sople en la parte de arriba del papel, ¿qué le parece que pasaría? Y el papel se va a venir para abajo. Ajá, veamos, inténtelo. Pero esto es magia, doctor. Nada de eso. Increíble. Al soplar usted está aumentando la velocidad por arriba del papel. Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión. Exactamente, como aumenta la velocidad del aire, hay menor presión en la parte de arriba que en la parte de abajo. Por lo tanto, el aire a mayor presión del lado de abajo levanta el papel. Pero muy bien. Podemos hacer otro experimento, ¿no? Otro, por favor, doctor. Hagamos otro ahora, vamos. Ahora, señor de allá, tendrá que soplar aire en el medio de esas dos latas. Doctor, uno diría que el aire a presión tendería a separar a las latas entre sí. Veamos. Bernoulli, mayor velocidad, menor presión. Al aumentar la velocidad de aire, disminuye la presión en ese punto. Entonces, el aire de alrededor, que tiene mayor presión, empuja las latas hacia ese lugar. Señor de allá, le pido que vierta lentamente el agua del bidón en este recipiente. Bien. Y a usted, señor de acá, que tome la pelotita de telgopor y la deje balancear suavemente. Doctor, es como si una fuerza atrajera la esfera hacia la corriente de agua. Es fantástico.
Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión. Ajá, y entonces... Entonces, como el chorro de agua tiene mayor velocidad que el aire, tenemos menor presión de este lado de la pelotita. Muy bien, señor de allá. El aire que está del otro lado presiona y hace que a la pelotita se pegue al chorro de agua, que tiene menor presión. Con este experimento vamos a explicar cómo funciona una chimenea. Hagamos de cuenta que el recipiente es un hogar a leña, que el cereal de arroz inflado es el humo y el tubo de acrílico una chimenea. Y usted, señor de allá, con su turbina simuladora de flujo aéreo, es el viento que sopla por sobre la chimenea. Bueno, ¿cómo no, doctor? Disculpe, doctor, pero yo, ¿qué papel juego en esta interesante experiencia? Usted simplemente es el testigo del experimento, señor de acá. Buah, Bien, ¿comenzamos? Por favor, igual a mí me parece una sopladora de hojas. silencio que comienza. Bien, bien, mayor velocidad. Santulí, Bernoulli. Principio de Bernoulli. A mayor velocidad, menor presión del aire por arriba. El aire de la chimenea, que está a mayor presión, empuja el humo hacia afuera. Fantástico, doctor. ¿La puedo apagar? Por favor. Muchas gracias. Doctor, esto se está poniendo bueno, ¿eh? Este experimento consiste en encender la turbina generadora de flujo aéreo y colocar la pelota encima. Doctor, supongo que el balón debería salir disparado por efecto del viento, pero la verdad, con Bernoulli nunca se sabe, ¿eh? Veamos. Adelante, Enciendo. por favor. Ahora incline un poco el aparato. ¡Esto está buenísimo, doctor! Bueno, no me grites, ya apagó el aparato. Ah, disculpe, no me di cuenta. Lo que sucedía es que el aire de afuera está a mayor presión. El aire que sale de la sopladora está a mayor velocidad, por lo tanto a menor presión. Entonces el balón se mantiene fijo. Listo. Bien. Espero que con este video haya quedado un poquito más claro. Este video, se les vamos a mandar el link para que lo puedan ver en internet. Este grupo de personas hace cosas muy interesantes. Se los vamos a mandar para que los puedan ver. Nos están avisando que tuvimos por ahí unos problemas de comunicación. Por ahí se congeló un poquito el video. No se preocupen, se los vamos a hacer llegar de todos modos. La idea es que de una manera mucho más lúdica y con ejemplos y experimentos podremos tener una idea mucho más clara de lo que es el vacío y lo que es el principio de Bernoulli. Aquí quisiera empezar a interactuar con ustedes. Si por favor algo no quedó claro en lo que acabo de mencionar, si algo está incluso confuso, por favor déjenos saber sus preguntas, por favor. Abrimos la sesión de preguntas. No sé si alguien ya por allá tenga alguna pregunta, que nos la hagan saber, por favor. Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Pueden hacernos llegar, aquí ya saben que en el chat pueden hacernos llegar su pregunta. Yo aquí las voy a estar recopilando. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, ingenieros. Aquí el ingeniero Enrique Bravo nos está comentando, sí, que tuvo complicaciones con la transmisión del video. Sin embargo, yo creo que fue un tema de internet. Entonces, como dijo Saúl, vamos a estar mandando la liga del video para que puedan ver la retransmisión. No tenemos preguntas, Saúl. No sé si puedas continuar. Y de cualquier forma, ingenieros, si tienen preguntas, por favor, váyanlas escribiendo aquí en el cuadro de preguntas. Y en la siguiente sesión de preguntas las vamos a hacer llegar a Saúl para que las pueda contestar. Ok.
Bien, pues continuamos. Nada más quiero recapitular un poco con este tema. Es importante para nosotros, quisimos empezar con este ciclo de webinars dedicados al vacío con lo que es el principio de funcionamiento, ¿no? Que entendamos bien el principio. Vamos a ir entrando en cuestiones pues ya comerciales, vamos a entrar en temas en donde van a tener retornos de inversión por usar un tipo de bomba u otra, o por escoger bien el nivel de vacío que tienen que utilizar para su proceso. Normalmente nos encontramos con aplicaciones en donde la máquina les llegó de otro lugar, traía una bomba de 10 caballos y resulta que pues simplemente no era necesaria tanta potencia. Vamos a entrar en estos temas, pero quisimos entrar en lo que es primero principios generales y algunas de las aplicaciones. En cualquier momento, por favor, pueden alzar la mano y hacer las preguntas. Bien, vamos a continuar. Al final vamos a ver qué caía primero, si la bola de boliche o la pluma. Bien. Hablamos ya que del principio de Bernoulli, prácticamente todas las bombas lo que hacen es, bajo un principio u otro, una característica de construcción o un principio de funcionamiento, es evacuar la presión atmosférica. Entonces, nos vamos a concentrar en las bombas en las que normalmente estamos compitiendo, ¿no? En las que estamos nosotros. Ahorita vamos a ver lo que son las clases de vacío, que es el vacío industrial, en donde básicamente estamos nosotros participando. Entonces tenemos que para generar vacío o acelerar la presión atmosférica, etcétera, como la queramos llamar, tenemos bombas de desplazamiento positivo, bombas reciprocantes, bombas rotatorias, bombas de diafragma, bombas de anillo líquido, bombas de pistón rotatorio, bombas de tipo tornillo, bombas de tipo turbina, de lóbulos rotativos, se me fue de paleta rotativa, de doble paleta rotativa o de paleta seca le llaman. Bien, las clases de vacío. Las clases de vacío, normalmente en donde estamos nosotros, el 90% de las aplicaciones industriales están entre el vacío medio y el vacío bajo. No participamos nosotros, tampoco participamos en alto vacío, ni tampoco participamos en ultra vacío. Prácticamente estamos en el vacío industrial. Y el vacío industrial va desde los 10 milibars hasta los 100 milibars de presión. O hablando ya de presiones manométricas, podemos ir desde el 0.033 pulgadas de mercurio hasta las 27 pulgadas de mercurio, hablando de que estamos a nivel del mar. Y entonces, dependiendo de la aplicación o dependiendo de la bomba, dependiendo más bien de la aplicación, el nivel de vacío y el flujo que requerimos, entonces escogemos la bomba que nos da esa característica que nos puede dar alta presión o nos puede dar alto flujo o nos puede dar alto flujo o nos puede dar alta presión o que sea un sistema combinado, etcétera. Pero es muy importante que sepamos esto porque nos hemos encontrado aplicaciones en donde tenemos una bomba que es para alto vacío. Una bomba para alto vacío que la están usando para transporte de pellet, donde el transporte de pellet es un vacío burdo, que estamos hablando de 2, 3 pulgadas de mercurio, 5 pulgadas de mercurio por mucho, y entonces el mantenimiento de esta bomba obviamente es carísimo y estamos teniendo una bomba muy grande con características muy sofisticadas para una aplicación que requerimos algo relativamente mucho más sencillo, más barato, de fácil mantenimiento y con mucho menos energía. Entonces, es importante, aquí sí quisiera que por favor revisen sus aplicaciones. Si tienen alguna pregunta, adelante, con todo gusto la podemos responder. Entonces, bueno, voy a entrar aquí al tema de aplicaciones, en donde la vamos a dividir en 4 grandes grupos, pero voy a describirlas. En donde ya les comentaba, ¿no? Tenemos que revisar lo que es el flujo, la presión,
porque si tenemos un flujo alto, normalmente la presión es baja. Si tenemos una presión alta, normalmente el flujo es bajo. Y es la característica principal o las primeras notas que tenemos que tomar para poder seleccionar una bomba adecuadamente y revisar el nivel de vacío. Entonces tenemos aquí temas de manipulación. Manipulación, desgasificación, modificación de atmósfera, reducción de la temperatura de ebullición, transporte neumático, secado, deshidratado y o regeneración, destilación, evacuación, formación, prensado y laminado, apertura de bolsas, etiquetado, blister o termoformado, como normalmente se le llama, pick and place, ¿no? Es una variedad inmensa de aplicaciones en pick and place, paletizado, despaletizado, prueba de tarjetas electrónicas, prueba de frenos, prueba de fugas, etcétera. Es decir, el 90% de las aplicaciones de vacío están entre vacío medio y vacío bajo. Vamos a entrar aquí al tema de la manipulación. Hablando de manipulación, aquí quisiera abrir un paréntesis, no sé si tenemos por ahí alguna pregunta, Claudio. Por favor, ¿me corroboras? Sí, comenzamos a leer algunas preguntas que nos está haciendo. De inicio, el ingeniero Román Covarrubias de Toluca nos está preguntando, ¿cuál es el mayor vacío que debe tener de acuerdo a la presión atmosférica? Bueno, hablando de Toluca, escuché que está en Toluca. Hablando de vacío industrial, estamos hablando de que debe andar sobre 21 a 22 pulgadas de mercurio en Toluca. Es el máximo vacío alcanzable. Si es alto vacío, puede andar sobre las 22.90 y algo, 22.97, etcétera. Pero en el vacío industrial estamos hablando de 21, 22 pulgadas de mercurio máximo, es lo que podríamos alcanzar. Y va a depender mucho de su aplicación también. Bueno, aquí, gracias, Saúl. Aquí el ingeniero Elías Omaña nos está exponiendo un caso. En un evaporador se utiliza una bomba de vacío para extraer los no condensables en la parte superior de los efectos a 15 metros de altura. La bomba está en la base de los efectos. La pregunta es, ¿la eficiencia de la bomba puede incrementar si se sube a los 15 metros? Bueno, hablando de 15 metros, sí, estamos hablando de alturas, de altitud. Sí es muy posible que aumente su eficiencia, pero no por subirla, sino porque va a estar más cerca de la aplicación. Es decir, si la bomba está a nivel de piso y estás extrayendo tus gases a 15 metros, entonces la bomba no solamente recorre 15 metros, sino son 15 metros para llegar a la superficie y luego 15 metros en lo que baja. El poner la bomba más cerca de la aplicación, es decir, en ese momento le estás quitando trabajo a la bomba, es decir, tiene menos que evacuar. Y entonces una de las reglas del vacío es estar lo más cerca posible del punto de aplicación. O ya vimos también, tenemos que trabajar en los diámetros. Tenemos que hacer un cálculo para calcular bien el diámetro que necesitas para que puedas tener mayor eficiencia y la puedas dejar donde esté. ¿Sí? Ese básicamente sería, no ahí importando si es un nivel alto, bajo o burdo o lo que sea, es hacer un cálculo muy bueno, hacer un cálculo bien hecho para calcular el diámetro de tu tubería y que puedas tener la eficiencia en tu bomba y hasta el punto de aplicación. Perfecto. Tenemos otra pregunta más del ingeniero Héctor Blasi. Nos está preguntando, el principio de Bernoulli, ¿cómo se entrelazaría con el efecto Venturi? Ok. Bueno, pues van de la mano. El efecto Venturi no es más que una expresión del principio de Bernoulli. Lo que hace el efecto Venturi es que, de eso vamos a hablar un poquito más a fondo en el siguiente webinar, en donde justamente vamos a ver
tecnología coaxial y que habla del efecto Venturi de alta eficiencia. Entonces, lo que hace el efecto Venturi es que mediante una reducción de área calculada, ¿no? Es decir, contrario al aire comprimido, está calculando la caída de presión. Entonces, calcula la caída de presión y reduce tanto el diámetro y aumenta la velocidad tanto que se cae la presión por debajo de la atmosférica. Y ese básicamente es el principio de Bernoulli, ¿no? El principio de Bernoulli dice que tienes que acelerar el fluido para que la presión baje. Y baja tanto que baja por debajo de la presión atmosférica. Y si en ese momento que va tan rápido el fluido, tan acelerado, su presión es muy baja. Y si tú comunicas la atmósfera con ese punto en donde la presión es muy baja, en ese momento la presión atmosférica empieza a entrar por ese punto y es a lo que le llamamos vacío, lo que le llamamos succión, ¿no? Es decir, es el principio de una aspiradora. Una aspiradora lo que hace es que crea un diferencial de presión dentro de la canasta y entonces la presión atmosférica entra a través de la manguera conductora hacia ese punto que es el diferencial de presión. Pero van directamente relacionados y resumiendo, Venturi es una expresión o una práctica real del principio de Bernoulli. Nos vamos con la última pregunta. ¿En qué tipo de bombas entran las de anillo líquido? ¿En qué tipo de bomba entra la de anillo líquido de desplazamiento positivo? Gracias, Saúl. Esta tabla que tenemos también se la vamos a hacer llegar. Ahí viene una clasificación en donde viene lo que es el tipo de bomba de desplazamiento positivo, por gases, por inmersión, etc. Eso también la van a tener para que la puedan guardar y tengan la información a la mano. Bien, pues muchas gracias por sus preguntas. Vamos a continuar. Bastante nutridas las preguntas y muy interesante. Muchas gracias. Bien, vamos a seguir hablando entonces ya de aplicaciones, ¿no? Y les voy aquí a nombrar diferentes flujos y niveles de vacío que debemos de tener. Por ejemplo, en la parte superior derecha de su pantalla, izquierda de su pantalla, podemos ver lo que son diferentes tipos de manipulación. Estos equipos que tenemos en ILSA son capaces de mover tarimas, como lo están viendo, de mover blocks de cemento, de mover tabiques, de mover cartones de leche, de mover cristales, de mover frascos, de mover etcétera. Y cada material tiene características diferentes, tiene porosidades diferentes. Por lo tanto, aquí, es decir, tenemos que determinar en principio, y lo vimos con el tema de los hemisferios, cuál es la fuerza necesaria primero o el diferencial de presión que tenemos que tener para que la presión atmosférica cargue. Es decir, la presión atmosférica es la que hace el trabajo. Las bombas y los instrumentos solamente son instrumentos para generar ese diferencial de presión. ¿Sí? Entonces, no será lo mismo cargar una madera, ¿no? Aunque pese 10 kilos, a cargar un bloque de cemento que también pese 10 kilos. Uno de los dos materiales tiene más porosidad que el otro, forzosamente. Aunque los dos pesen lo mismo y los levantemos necesitamos la misma fuerza para poderlos levantar. Pero aquí entra el tema del flujo, es decir, necesitamos mayor flujo para compensar esa porosidad y podamos tener la misma fuerza. Los dos van de la mano, flujo y presión, flujo y presión. Entonces ahí tenemos que hacer el cálculo. En la manipulación para el tema de paletizado y despaletizado. También normalmente entre lotes de cartón el material es más o menos poroso. Alguno viene plastificado y necesitamos un nivel de vacío muy estable y necesitamos poco flujo, ¿no? Pero cuando el material es poroso en el cartón, estamos viendo el centro de la pantalla, ahí necesitamos un material, un mayor flujo cuando el material es poroso para poder alcanzar el mismo nivel de vacío o la misma presión. Manipulación de cristales, bueno, no hay mucho problema, solamente tenemos que hacer bien el cálculo de lo que va a cargar, ponerle un factor de seguridad por el tema de que no se vayan a romper, a caer o alguna ventosa llegue a fallar, se rompa y entonces todo el sistema pueda seguirlo manipulando. En el tema de carga de cajas es importante ver el tipo de material, la porosidad y otro punto muy importante es el tiempo en el que necesitamos hacer el trabajo. No es lo mismo que tengamos
2 segundos para ir y levantar una caja a que tengamos 0.5 de segundo. También tiene que ver mucho eso para poder escoger la bomba de vacío adecuada. En el tema de manipulación de lámina también no tiene mucho problema. Solamente hay que escoger la ventosa adecuada para que sea compatible en este caso con el material. Hay ventosas, va a haber un webinar especial para escoger la ventosa adecuada, antifricción, están expuestas a temperatura, algunas láminas están en una especie de lubricante, etcétera, etcétera. Es decir, entonces, en otras palabras, la manipulación también de ese 90%, yo diría que la manipulación andará sobre el 40-50% de las aplicaciones industriales, el tema de la manipulación. Bien, otro gran campo de aplicaciones industriales, estamos hablando del transporte de polvos y granulados, también muy importante. Para esto necesitamos saber, en principio, el tipo de material que vamos a mover, ¿no? ¿Qué tipo es? Si es un polvo, si es un granulado. Necesitamos saber la densidad de este polvo, el tamaño de la partícula más grande, de la partícula más pequeña, si este polvo es algún medicamento y tenemos segregación en el camino, si este polvo se apelmaza, si lleva cierta humedad, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí tenemos bastantes. El nivel de vacío normalmente es alto flujo y bajo nivel. Estamos hablando de 4 o 5 pulgadas de mercurio a lo mucho. A veces mucho menos si el material, por ejemplo, el pellet o hasta el unicel, con 1 pulgada de mercurio se mueve, ¿no? Sin problema, a distancias grandísimas. Y ahí es donde nos hemos encontrado que tienen bombas para alto vacío para mover materiales muy ligeros, ¿no? Es decir, otra vez recordemos, el diferencial de presión es lo que hace que la pieza se mueva. Si moviéramos tornillos, que también es posible, necesitaríamos un mayor diferencial de presión, ¿sí? Entonces, flujo y presión es lo que necesitaríamos en el tema de transporte de polvos. Para el tema del empaque también, todos hemos visto en los centros comerciales carne empacada al alto vacío, que le llaman alto vacío. En realidad estamos hablando de vacío industrial, 27, 28 pulgadas de mercurio a nivel del mar, y con eso es suficiente para evacuar el oxígeno. En estos empaques de botana, digamos que hay 2 maneras de poder conservar los alimentos. Y las dos se trata de retirarles la presión atmosférica, de quitarles el oxígeno, y una es inyectándoles nitrógeno, en el caso de las botanas, y la otra es haciendo un vacío. En el caso de las botanas no podemos hacer un vacío porque la presión atmosférica colapsaría el producto internamente. Tenemos en el área de blister, ahí tenemos muchas aplicaciones, ¿no? Todo lo que es termoformado, vacíos relativamente bajos, estamos a 21, 22 pulgadas de mercurio en la altura de la Ciudad de México, 27 pulgadas a la altura a nivel del mar. Aplicaciones muy sencillas en donde la bomba solamente entra cuando es requerida, no necesitamos todo el tiempo tener la bomba electromecánica, etcétera. Para el llenado de bolsas, ¿no? Todo lo que es llenado de bolsas, empaques, cereales, frituras, etcétera, y demás. Etiquetados, ¿no? Etiquetados también tenemos, o hay que seleccionar bien el equipo, porque son de repente alto flujo, baja presión, pero alta velocidad. ¿Sí? Muy rápido lo que tenemos que hacer. En lo que es vacío de procesos, tenemos el tema de desgasificación, vaciado de moldes, filtración, prueba de fuga, laminado o termoformado, eso ya lo vimos en la lámina anterior. Y algunos instrumentos en la industria aeronáutica se tienen que calibrar, a cierto nivel de vacío. Bien, aquí las presiones son diferentes dependiendo lo que queramos hacer. Por ahí el ejemplo que nos dieron seguramente tiene que ver aquí con alguna desgasificación, etcétera. Bien, para hacer, ¿qué consideraciones tenemos que tener para hacer una buena selección de nuestro sistema de vacío? Pues ya vimos, uno es el tema de la presión, es el tema de la altitud, en qué tiempo queremos hacer este trabajo, si es el material es poroso o no, etcétera. Entonces aquí pongo una pequeña guía de las consideraciones que tenemos que tener para hacer un buen sistema de vacío. Y lo primero que tenemos que conocer es la aplicación. Lo segundo es el flujo. Algunas veces
no se conoce, algunas veces se conoce a través de la bomba que tienen actualmente, etcétera. Y si no, bueno, podemos hacer un cálculo de flujo. La presión o el porcentaje de vacío, es decir, cuál es el diferencial de presión que necesitamos para sujetar tal o cual cosa, en el caso de que sea una manipulación, o el diferencial de presión que necesitamos para poder transportar o mover un producto. Y muy importante es saber la altitud, a qué altitud va a trabajar o el lugar de operación. ¿Sí? El otro punto es el tiempo de evacuación, en cuánto tiempo queremos hacer esto. Y para hacer esto va a determinar el tamaño de la bomba, la potencia de la bomba, ¿no? Las cantidades o los metros cúbicos por minuto o los pies cúbicos por minuto que esa bomba puede desplazar a cierto nivel de vacío, y para eso tenemos que entrar a curvas de operación para poder seleccionar la bomba adecuada. El tipo de material, ya lo comenté, para manipular o mover, la velocidad de respuesta, el tipo de control, muy importante, ¿no? Hoy en día todos estamos hablando de energía y tenemos que saber el tipo de control, tipo de arrancador o lo que le vayamos a poner a esta bomba versus alguna otra tecnología. Pero es importante, de repente en los robots de manipulación tenemos que tener señales de regreso para que le digas al robot, ya llegaste a nivel de fulano de tal, y ya te puedes mover con seguridad, ¿no? El otro punto es la cantidad o los ciclos que tienes que hacer por minuto. Si ya tienes la aplicación y quieres revisarla, pues tendríamos que ver cuáles son las condiciones de tu operación actual. Otro punto puede ser el peso del producto, que ya lo comentamos. El tema de las dimensiones, físicamente el material, cómo está constituido. Y en el caso del transporte necesitaríamos saber la densidad. Entonces, bueno, básicamente hasta aquí llega lo que es la parte teórica. Quisiera abrir nuevamente los micrófonos para que nos dejen saber sus inquietudes y si hasta aquí surgió alguna otra pregunta. Sí, Saúl, te voy a leer una pregunta más del ingeniero Román Covarrubias. Nos está comentando que su soplador trabajan demasiado, son de lóbulos y se calientan demasiado. Son de la marca Kaiser. Ok. Bueno, los sopladores, y específicamente hablando de la marca Kaiser, tienen que estar dimensionados para trabajar 70-30, 60-40, dependiendo el material que vayas a estar moviendo. También es muy importante esto, ¿no? Hay materiales que con la fricción generan un calor mayor que otros productos. El tema de la fricción. Sería importante revisar, ¿no? Revisar las revoluciones. Tiene que ver también mucho con las revoluciones o los RPMs en los que estás trabajando. Vamos a pensar, me ha tocado algún caso que tienes un tamaño de bloque, le voy a poner un número, tienes un bloque tamaño 15 y lo tienes trabajando a 1850 revoluciones o a 2500 revoluciones por minuto. Y eso hace que también estés alcanzando un nivel de vacío más alto del que realmente necesitas. Entonces, una recomendación sería, para poder bajarle las RPMs o las revoluciones por minuto, tendrías que tener un bloque más grande, un bloque que por cada revolución te dé mayor flujo. La otra sería revisar si efectivamente está el nivel de vacío o la presión o el diferencial de presión que está creando este soplador es el que tú necesitas. Puede ser que estés transportando con una presión más grande de la que tú necesitas. Entonces, de acuerdo a la curva de operación que tienen estos sopladores, si tú bajas el nivel de vacío, porque también lo puedes usar para soplar o para succionar. Si tú bajas la presión, ya sea vacío o soplado, en ese momento aumentas también el flujo, y al aumentar el flujo puedes trabajar a menos revoluciones, los sopladores. Habría que revisar el juego que tienes ahí de poleas para determinar o medir las revoluciones por minuto, los tiempos en los que están trabajando, para poder respetar, digamos, que lo que marca el fabricante. Gracias. Aquí nos está haciendo un comentario, no sé si esto podría complementar tu respuesta.
Dice que el diámetro de su manguera de succión es de 2 pulgadas de diámetro y la longitud es de 10 metros. Bueno, también habría que revisar eso, también es un punto importante revisar. Habría que revisar. Nos hemos encontrado que de repente la boca del soplador es de 4 pulgadas y tienen manguera de 2 pulgadas. Recordemos que en vacío solamente tenemos una atmósfera y tenemos que supercuidarla. Entonces, la primera regla es respetar el diámetro de succión que tiene el soplador. Pero repito, habría que revisarlo puntualmente. Y bueno, pues a la brevedad nos ponemos en contacto para que vayamos a revisar tu aplicación. Gracias. Tenemos más preguntas. El ingeniero Leonardo López Cuevas te está preguntando, ¿cuál sería la recomendación para el manejo de bolsas de frituras? Ok, la recomendación para el manejo de bolsas de frituras, cuando ya están, habría que complementar un poco la pregunta, cuando ya están embolsadas, o cuando están en la embolsadora. Cuando están en la embolsadora ya tenemos algo de experiencia en este tema. Es un flujo de vacío alto porque está deteniendo lo que es el pliego y un nivel de vacío relativamente bajo. Esa sería la recomendación. Porque mucho también depende de la velocidad a la que estén llenando. Si tuviéramos más detalles, pudiéramos tener una mejor respuesta. En estas aplicaciones ya hemos hecho, es lo que les comentaba hace unos minutos, ¿no? El punto de inflexión entre usar bomba electromecánica, un eyector multitapa de alta eficiencia y un sistema centralizado, estas aplicaciones es justamente donde tienen este punto de inflexión. Es donde empieza a ser muy rentable hacer un sistema centralizado de vacío. Gracias. Una pregunta del ingeniero Arturo Rosales. ¿Qué tipo de bomba o dispositivos se utilizan en las piezas irregulares? Aquí no sé si pueda complementar, o bueno, voy a leerlo como nos los está escribiendo, no planas ni esféricas y que sean pequeñas. Ok, a ver, la primera parte de la pregunta, por favor. ¿Qué tipo de bomba o dispositivos se utiliza en las piezas irregulares? Más que la bomba más que en la bomba está en la ventosa. Hay ventosas que se adaptan perfectamente a las superficies irregulares y o superficies rugosas. Habría que analizar bien, incluso podremos medir si es rugosa y no es porosa, o es rugosa y si es porosa. Si es rugosa y es porosa, entonces necesitamos una presión, un flujo de vacío, y valga la redundancia, normalmente el flujo de vacío sería mayor si es porosa. Si solamente es irregular, lo único que necesitamos revisar es la ventosa. ¿Sí? Si la ventosa es la adecuada, porque en muchas de las ocasiones el problema está en la punta de la aplicación, que es la ventosa. Tendríamos que revisarlo. Ok, voy a leer una pregunta más. ¿La eficacia de la aplicación dependerá 100% de la presión atmosférica del lugar donde se encuentre? Tiene todo que ver, o sea, tiene todo que ver, tiene que ser considerada totalmente siempre la presión atmosférica en el lugar de operación. Es muy importante. Imaginemos que estamos del otro lado del mundo y mandamos una aplicación para que trabaje en la Ciudad de México y mandamos una bomba que se seleccionó para trabajar a nivel del mar. Simplemente no va a funcionar, no va a dar ni el flujo ni la presión en el lugar de aplicación. Es imprescindible considerar la altura en el lugar de aplicación. Perfecto. Aquí el ingeniero Luis García está preguntando si habrá otro webinar donde expliquen la selección correcta de bombas de vacío. Sí, correcto. El siguiente webinar, vamos a trabajar, incluso vamos a hacer así una referencia cruzada entre bombas electromecánicas y bombas coaxial, con tecnología coaxial de alta eficiencia.
y vamos a dar ahí unas reglitas para hacer la correcta selección de bombas. Tengo que comentarlo, es muy poco tiempo para hacer un cálculo. Normalmente estos módulos, y eso es un anuncio que voy a hacer al final, estamos ya abriendo grupos para dar capacitaciones en línea, ¿no? Ya es algo que veníamos de alguna manera empujando y bueno, esta situación lo único que hizo fue acelerarlo. Ya tenemos preparados los temas y entonces yo creo que por ahí de julio ya estarán disponibles los cursos que tendrán que ver con todo lo que hacemos, ¿no? Con aire comprimido, con vacío, con selección de ventosas, pero ya de una manera muy detallada. Son módulos más o menos de entre 4 y 8 horas. Pónganse en contacto con sus asesores para que les dejen saber cuál sería la mecánica, costos, cortesías, etcétera. Lo vamos a ver de una manera muy rápida en el siguiente webinar. No nos podemos detener mucho en ese tema. Para que les quede decir al final qué es lo que se tiene que hacer y ya habrá algunas otras sesiones en donde les digamos cómo lo tenemos que hacer, porque mucho también nos apoyamos en software que nos apoyan de los fabricantes, ¿no? Software de selección de equipos. En ese sentido los podemos apoyar y la otra parte es hacer la correcta selección de diámetros y de aplicación y todo lo que está en el tema del vacío, porque repito, el sistema de vacío no solamente es la bomba, es todo el sistema, ¿no? Si algo está mal, todo lo demás no va a funcionar. Recordemos que solamente es una atmósfera lo que tenemos y tenemos que cuidarla en todos los sentidos. Nos vamos con una última pregunta. Lamentablemente el tiempo ya se nos agotó, pero bueno, creo que todavía hay tiempo para contestar esta pregunta del ingeniero Elías Omaña. Nos comenta, ¿qué tipo de pruebas podemos hacer para detectar pérdidas de vacío en un sistema? ¿Cómo son estas pruebas? Porque estamos incrementando el tamaño de la bomba, pero seguimos sin alcanzar el funcionamiento adecuado del equipo. Ok. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer como una prueba es digamos, que poner a funcionar la bomba y cerrar, ¿no? De alguna manera cerrar por una válvula y el nivel de vacío o el vacío se tendría que mantener. Si el nivel de vacío empieza a caer, irremediablemente tienes una fuga. La otra es que aunque eches a volar tu bomba, no la pongas a trabajar, simplemente no te alcance la presión adecuada. Es decir, vamos a suponer, la bomba, tú le quitas todo a la bomba y le pones a trabajar tu bomba aquí a pie de máquina. Y por algún instrumento, no recomiendo que le pongas la mano porque de repente puedes tener un accidente, pero sí le puedes colocar una válvula a la bomba y ponerle un vacuómetro directamente en la salida de la bomba. Si la bomba te da, vamos a decir, ahí en el punto de aplicación, la bomba te da 15 pulgadas de mercurio, ¿no? Ya medidas, ok, y la bomba conectándola después de 10 metros de distancia, la bomba no te da esas 15 pulgadas de mercurio sin entrar a proceso, aún sin que esté todavía en uso, quiere decir que tienes un problema en tus diámetros. Habría que revisarlos, habría que revisar tus diámetros porque también tenemos una caída de presión. Entonces, lo ideal es cuidarlo, ¿no? Es cuidar que esos 15 pulgadas de mercurio te lleguen hasta el punto donde las requieres, ¿no? La otra sería tener que acercar la bomba al punto de aplicación, porque forzosamente, por más que cuides la caída de presión, vas a seguir teniendo una caída de presión. Aquí lo interesante es que sea lo menor posible. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que hacer para hacer una prueba de fugas de vacío. Listo, gracias. Bien, bueno, pues, bueno, gracias por sus preguntas. Estamos ya concluyendo este tema, no sin antes responder, ¿no? Que finalmente sepamos. Déjenme saber, por favor, cuál fue el porcentaje de respuestas. Es decir, estamos hablando de que estamos alrededor de 150 personas conectadas, más o menos. El 60%, a ver si por favor me ayudan, por favor. Sí, Saúl. El 73% participó.
el 21% nos está comentando que la bola de boliche y el 77% que ambas. Bien, pues solamente el 3% dijo que la pluma, ¿no? Esperamos que con esta explicación haya quedado más claro. Les vamos a poner aquí un pequeño video. También está en internet, no es un video de nosotros. Nos apoyamos de estas herramientas para poderles hacer llegar algo mucho más gráfico, ¿no? Entonces les vamos a poner aquí ya para concluir con este webinar. Son 2 minutitos para que vean este fenómeno. Bueno, pues ya pudimos observar, efectivamente el 73% coincidió con la respuesta. Las dos, tanto la bola de boliche como la pluma, caen al mismo tiempo. Y esto, pues, obedece a que en esta cámara de vacío se extrajo toda la presión atmosférica y solamente dejamos que trabajara la gravedad, ¿sí? Repito, es un video un poquito más largo, tiene más explicación, no es el caso en este momento, pero bueno, ahí está la explicación y la imagen. Muchas gracias por su participación. Quiero recordarles nuevamente que vamos a estar transmitiendo todos los jueves. Ya esto, repito, solamente aceleró un poco el proceso, era lo que ya estábamos incluso practicando internamente con algunos clientes. Todos los jueves a las 4 de la tarde vamos a estar dando webinars. El siguiente webinar es igual acá en Puebla con el equipo de aquí de la oficina y vamos a estar hablando de bombas electromecánicas contra tecnología coaxial. El tercer webinar va a hablar solamente de ventosas, selección de ventosas, superficies, etcétera. Por ahí hubo preguntas interesantes. Creo que aquí se pueden ampliar las respuestas y las dudas también. El siguiente webinar va a hablar sobre sistemas centralizados de vacío. Y después, para quienes están en el tema de integración y no son tanto usuarios, sino más bien están en la selección, vamos a dar un webinar para integradores. Esto por ahí es del 2 de julio, si no me estoy confundiendo con las fechas. De todos modos, yo les pido, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Todos estos webinars se están mandando la repetición, los vamos a estar cargando en el canal de YouTube para que los puedan ver nuevamente. Creemos que es información valiosa. Por favor, apóyenos también con esto. Nos pueden seguir en redes sociales. Estamos publicando en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, etcétera. Ahí nos pueden contactar. Creo que es una muy buena y sana manera de seguir en contacto. Parece ser que esto ya se ve la luz al final del camino, del túnel. Esperemos que así sea. Y bueno, yo solamente quiero darles las gracias nuevamente por su conexión, gracias por su preferencia, gracias por seguir con nosotros conectados. Si hay algo más, por favor, ayúdenos con sus comentarios, ayúdenos con sus sugerencias. Si algo necesitan, alguna capacitación específica, por favor, dejen en los comentarios con su asesor, etcétera. Al principio vienen nuestros datos, como sea, por favor. Apóyenos con ese tema, esa retroalimentación que podemos tener para hacerles llegar más y mejor información. Y bueno, muchas gracias, cuídense todos, manténganse sanos, por favor, que un día más es un día menos. Muchas gracias a todos.